invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 34 minutos, 7 de la mañana, 34 minutos. Estamos en vivo y en directo a través de Risaralda TV, canal de televisión online Más que Noticias. Estamos también en redes sociales para Colombia y el mundo y a través de la emisora Qué Buena 92.1 FM en el informativo del Eje Cafetero. Hay un número de teléfono para que ustedes llamen en el momento que quieran participar de la entrevista, tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer por el 606-342-1050 o también enviarnos un audio o un mensaje al WhatsApp de la emisora al 320-828-1752, 320-828-1752. Los invitados: Diego Alberto Buitrago Echeverri, filósofo, líder comunal y actual presidente departamental de la Unión Patriótica; Eduardo Pulido, docente, secretario general del Partido Comunista Colombiano; Lady Londoño, trabajadora independiente, líder social y activista, ex vocera de la Colombia Humana y ex precandidata al Consejo de Pereira por el Pacto Histórico; Natalie Carmona, ¿no? Yo he dicho Cardona, así que corrijo, es Carmona. Natalie Carmona Giraldo, trabajadora social, militante de Colombia Humana, líder Nodo Mujer Humana, enlace territorial Risaralda de Comunicación para Asamblea Popular, también ex precandidata a Asamblea Departamental de Risaralda. Está bien ahí todo, ¿no? Así que de esta manera les damos la bienvenida al informativo del Eje Cafetero en esta mañana para escuchar pues sus planteamientos en diferentes situaciones, en diferentes cosas. Así que, como dice el doctor Germán, primero las mujeres. Lady, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muchas gracias. Saludo para Diego Alberto Buitrago, ¿cómo está Diego? Álvaro, buenos días, don Fermín y a toda la audiencia de Qué Buena. Bueno, también el saludo para Eduardo Pulido, la bienvenida. Muy buenos días para todos y todas. Y desde la capital del país, está en Bogotá, ¿no? Nos va a estar acompañando también Natalie Carmona Giraldo. No la tenemos en línea todavía, ¿no? Vamos a tratar ya de establecer contacto con ella para entrar entonces a hablar con ustedes en la mañana de hoy sobre diferentes situaciones. Mientras tanto, Eduardo, hay un comunicado que sería importante que se dé a conocer a la opinión pública, a la comunidad, a la audiencia del informativo del Eje Cafetero. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos y todas. Este comunicado se titula No en nuestro nombre, dice así: Declaración conjunta del Partido Comunista Colombiano Zonal Risaralda y de la Unión Patriótica Risaralda. El Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica de Risaralda rechazamos enérgicamente los señalamientos realizados por Óscar Cruz en recientes días en una entrevista en el programa Risaralda TV. El Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica hemos padecido históricamente la exclusión, la persecución y el exterminio por el solo hecho de proponer un país distinto. No podemos quedarnos en silencio mientras se usa nuestro nombre para poner mantos de duda sobre personas que participan de cualquier proceso de carácter democrático. En nuestros años de vida política, tanto el Partido Comunista Colombiano como la Unión Patriótica hemos apoyado distintos gobiernos de apertura democrática, desde Alfonso López Pumarejo, para el caso del Partido Comunista, iniciando la década de los 30, hasta la vinculación actualmente de la Unión Patriótica a la bancada del gobierno del presidente Petro y de Francia Márquez. No es ello ninguna razón para realizar señalamientos hacia militantes de nuestras organizaciones, y menos generar zozobra con ello hacia personas que gozan de un amplio respaldo del movimiento social, popular y democrático. La violencia, el discurso del odio y el miedo no pueden seguir siendo parte de la discusión cotidiana, de la misma manera que la corrupción, el uso de avales amañados y de firmas dudosas no hacen parte de las formas en que los comunistas y los patriotas hacemos política. Esas maneras pertenecen a una larga tradición que debe ser superada y de la que tomamos la mayor de las distancias. Finalmente, convocamos a todo el movimiento social, democrático y alternativo del departamento de Risaralda para que se sumen al llamado por el respeto hacia todas las miradas disidentes en la política. También a distanciarse de personas que quieren camuflar las viejas formas de la política usando las banderas emergentes al interior de los partidos de izquierda y centroizquierda. Invitamos al programa Risaralda TV que en un ejercicio profundamente ético nos permita el derecho de réplica para manifestar nuestra propia voz en su espacio, en un diálogo fraterno y de cara a la población risaraldense.
Bueno, aquí según estamos. tengo entendido y lo han dicho ustedes, el señor Oscar Cruz se presenta como enlace del gobierno nacional para el eje cafetero. No lo han dicho ustedes, es lo que ha dicho él, ¿cierto? ¿Ustedes creen que teniendo ese carácter sus conceptos son indebidos por referirse a sus organizaciones políticas en términos, no sé si descalificativos, porque pues yo no escuché esa parte? Pero ustedes, ¿qué tienen para hablar al respecto? A ver, Diego. Bueno, lo primero es que el cargo no existe, el nombramiento no existe, el respaldo político para el señor Óscar Cruz de ninguno de los partidos del pacto histórico en el departamento de Risaralda, ni de su propio partido existe para un potencial cargo de esa magnitud. Entonces esa es la primera imprecisión en la que se está entrando. Y sí, efectivamente, en la entrevista hubo señalamientos. Aquí el señor Cruz dijo que, abro comillas, lo que los comunistas cogen, lo dañan. ¿Ya? Y se refirió a este servidor, Diego Alberto Buitrago, como que por ahí anda un mono de el Partido Comunista y de la Unión Patriótica, que todos saben cómo se comporta. Entonces hay que recordarle al señor Cruz que eso, que los comunistas todo lo dañamos, lo expresa la ministra estrella de este gobierno, nuestra compañera militante de la Unión Patriótica en su momento, del Partido Comunista en su momento, como la ministra delegataria durante 17 veces durante este gobierno, que en el 7º Congreso de la Unión Patriótica, el partido del presidente de la República hoy, en ese momento, fue adoptado por la personería jurídica de la Unión Patriótica, en lo que en su momento se denominó Colombia Humana Unión Patriótica, que desde nuestro 7º Congreso surgió la precandidatura de Gustavo Petro, de nuestro Congreso surgió la propuesta de un pacto nacional que finalmente se convirtió en el pacto histórico. Y esa es la única respuesta que yo tendría para el señor Cruz. Bueno, yo creo que todo esto se dio por una pregunta que se hizo también referente a la elección del rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Cuál es el papel de la UP y el PSC en el proceso eleccionario del rector de la UTP? Bueno, digamos que papel como tal, no, yo creo que más que como que se generó con cierta suspicacia aquí en la entrevista de que el candidato a la rectoría, el ingeniero Alexander Molina, esté matriculado en un espacio, yo creo que más bien es gran parte del movimiento social y popular de un grupo decidido de estudiantes, de profesores, de trabajadores al interior de la universidad y por supuesto pues de organizaciones políticas de izquierda como el Partido de la Unión Patriótica, el PTC, es decir, incluso partidos de centro, estamos pues apoyando y respaldando esa propuesta de la rectoría del ingeniero Alexander Molina y eso ha sido, digamos, tal vez una tarea de sociedad, pues de ciudad, en la que muchos estamos inscritos, no porque él haga, digamos, parte de un proceso en específico, sino más bien porque nos reconocemos enormemente en la posibilidad, pues, de esa rectoría de la universidad, sin que eso signifique una matrícula específica con un proceso. Todo lo contrario, más bien yo creo que nosotros estamos, pues, muy cercanos a entender y a reconocer ese proceso que se está dando. Vamos a saludar a Natalie Carmona Giraldo. Está desde la capital del país. Natalie, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días a todos y todas. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bueno, bien, muchas gracias. ¿Cómo amaneció Bogotá? Fría como siempre. Sin embargo, el cambio climático acá se ve bastante porque si bien sigue haciendo frío, no es tanto como hace unos 20 años y eso es preocupante porque efectivamente nuestro presidente no está loco, como lo asegura. Frío en Bogotá y calor por esta zona, Dios mío. Bueno, Natalie, hablando de este tema, y usted ha estado muy pendiente también, ¿quiere decir que la candidatura del ingeniero Alexander Molina es una candidatura con matrícula comunista? Bueno, yo me voy a referir más directamente sobre lo que me compete, ¿cierto? Yo pienso que acá lo que nos convoca es un nombre en común y es el de Óscar Cruz. Y yo como militante de Colombia Humana quiero referirme directamente a este proceso.
Bueno, cuéntenos. Bueno, de inicio decir lo siguiente, como militante de Colombia Humana, como líder de uno de los nodos de Colombia Humana, quisiera explicar un poco cómo es nuestra organización. Colombia Humana es un movimiento político horizontal. Nosotros estamos acostumbrados como colombianos y en los partidos políticos a tener jerarquía, a tener una política vertical, en donde siempre se está esperando una orden, quién dice, cómo nos ordenan pensar, etcétera, pero en Colombia Humana tenemos una política horizontal. Eso quiere decir que aquí no hay jerarquías, que aquí no hay una persona representante de todos los militantes, no, nosotros nos organizamos a partir de unos nodos que son unas organizaciones que realizan labores sociales, trabajo político, sí, que va en este proceso y que todos los militantes tienen la posibilidad de liderar cualquier cantidad de procesos. En ese orden de ideas, quienes tienen allí poder de decisión es la Asamblea General, que está compuesta por dichos nodos y por ciudadanías libres que son simpatizantes sin necesidad de estar registrados como militantes. Eso es una política horizontal. Ahora bien, por ello quiero comentar que esos cargos en Colombia Humana, efectivamente, como lo asegura Diego, no existen y cuando tenemos que hacer procesos asamblearios y demás, se nombran, digamos, por elección de los militantes, personas momentáneas, ¿sí? Como para una forma de logística organizativa, pero esos nombramientos, delegaciones, le podemos decir, son momentáneos. Por ello quiero comentar que nosotros como militancia, porque yo siempre antes de hablar tengo en cuenta la palabra de todos mis compañeros y compañeras, y ninguno de nosotros nos sentimos recogidos en la conducta, en el sentir pensar y en lo que representa el señor Óscar Cruz, por muchísimos motivos que mis compañeros que han hablado anteriormente, adicional de eso, de sus comportamientos, lo expresan, ¿no? Él es una persona que está jugando como un caballo de Troya. Él, aparte de que estuvo 2 periodos de concejal por los liberales, luego saltó al Partido Verde para lanzarse como candidato a la alcaldía y no le funcionó, saltó ya directamente a Colombia Humana, con varios intentos también de ser elegido popularmente. Entonces, no es una persona que sea asertiva y que tenga la plena certeza de quién es, ni de qué ideología política tiene. Yo siempre he dicho, los actos hablan más fuerte que las palabras, y cuando una persona va saltando de partido en partido, está buscando es el árbol que más sombra da. Lo peor de todo es que todo esto se demuestra en los resultados, en la cantidad de votación que ha tenido. Él definitivamente viene en una degradación bastante preocupante y lo peor es su desespero, su ego, en tener que buscar medios para decir, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo otro. ¿Dónde está la voz del pueblo? ¿Dónde está una certificación en donde efectivamente se diga, sí, a este señor lo apoyan, lo siguen, le creen? No, eso no es verdad. Él tiene una forma muy politiquera de presentarse en todo el progresismo. A él le toca asumir unos apoyos imaginarios, le toca quebrar procesos. Por ejemplo, en nuestros estatutos no está permitido lo que él hizo. Él, por ejemplo, a Colombia Humana, de las elecciones territoriales, las últimas que se hicieron, hizo un entrampamiento para sacar a Colombia Humana de pacto histórico con una supuesta coalición con ADA, en donde nos tenía a varios precandidatos allí en esa lista sin nuestro consentimiento. Así llegó esa información a pacto histórico localmente y lamentablemente creyeron esas palabras y tuvimos que estar por fuera. Claro, lamentablemente, cuando hay una manzana podrida, definitivamente hace ver podrido absolutamente todo. Entonces yo quiero dejar claro eso. El señor Óscar Cruz no nos representa. Para nada, no lo apoyamos y muchísimo menos en sus posturas de estar atacando
a nuestros colegas de los otros partidos y movimientos políticos. Colombia Humana en este momento ya nos la tomamos las mujeres, las juventudes y todas las personas históricas para empezar a sacar a estas personas que nos hacen tanto daño. Así pues que a mis compañeros de Pacto Histórico les digo, estamos en completa disposición para que empecemos a construir, y definitivamente el discurso tan romántico, tan visceral de que sí podemos recoger a esas personas que se han equivocado en este momento, no. Ya no estamos en esa postura. Hay muchas personas que pueden construir y con una ideología clara, sin estar atacando de esta manera ni siendo tendenciosos. Entonces nosotros, la verdadera militancia, estamos completamente dispuestos a construir el partido unitario. Quedé con la pregunta sin responder. ¿Cuál de ustedes me la responde? Sí. ¿La candidatura del ingeniero Alexander Molina es una candidatura con matrícula comunista? Es una candidatura progresista. Sí, vamos a ver yo aquí. Pienso que, un segundito, poner como... Perdona Natalie, vamos con Diego. Diego nos va a contestar esa pregunta. No, el ingeniero Alexander Molina es un hombre de izquierda, efectivamente de izquierda, un demócrata, pero que no necesita a ningún partido para, con sus pergaminos, con sus logros, aspirar a la rectoría de la Universidad Tecnológica. Si me preguntan si la Unión Patriótica apoya a Alexander Molina con su militancia en la Universidad Tecnológica, sí, abiertamente sí, porque hay que recuperar la Universidad Tecnológica para las clases populares, la universidad elitista, costosa, en la que se ha convertido nuestra universidad, nuestra alma mater, modelo del departamento, en manos del clientelismo encabezado por Luis Fernando Gaviria Trujillo, dirigido por su hermano, convirtiendo la universidad en un fortín burocrático. Hay que recuperarla para la gente, y eso solo lo puede hacer un demócrata con los quilates de Alexander Molina. Lady, ¿el gobierno nacional a cuál de los dos candidatos respalda? Efectivamente, eso se ha hecho público. El gobierno nacional respalda al ingeniero Alexander Molina, y de ahí yo quiero retomar la labor mía en la representación mía en este momento. Y es que el señor Óscar Cruz no puede venir a decir que es un enlace o un vocero del gobierno nacional y venir a respaldar públicamente a la persona que definitivamente el gobierno nacional no está respaldando. El delegado del ministerio y el delegado de la presidencia de la República han dado su voto en todas las reuniones del Consejo Superior por el ingeniero Alexander Molina. Entonces uno no puede venir a llamarse vocero, a autonombrarse vocero e ir en contra de las directrices del gobierno nacional, por un lado. Por el otro lado, yo quiero decirle que yo vengo en este momento representando las ciudadanías libres, porque pues el Partido Comunista y la Unión Patriótica tienen sus voceros oficiales, pero vengo con toda una autoridad en este proceso de hablar. Soy en este momento exmilitante de Colombia Humana, fui una de las primeras personas, una de las muchas fundadoras de Colombia Humana, que en su momento se reconoció como Colombia Humana UP. Como decía Diego, nosotros estábamos bajo la sombrilla de la personería jurídica de la UP. Y si vamos a hablar de que lo que el señor Cruz decía, de que lo que el Partido Comunista y la Unión Patriótica cojan lo destruyen, yo sí quiero decirles que aquí quien realmente ha venido a destruir es el señor Óscar Cruz. Natalie decía algo muy cierto dentro del proceso electoral que se vivió, y al WhatsApp de ustedes envió una serie de documentos donde de manera dudosa el señor Óscar Cruz se presentó con unos avales en las pasadas elecciones por no ir de las otras acciones que hizo más atrás. Hablemos de lo más cercano, que fue las candidaturas a alcaldía y a gobernación, donde el señor Cruz se presentó y hizo una candidatura como el candidato del Pacto Histórico a la alcaldía de Pereira, y resulta que él sabía, era de conocimiento, que ningún partido político lo respaldaba, a excepción de la Colombia Humana, pero pues con sus dudas y todo eso.
pero digamos que era el único aval que tenía. Sin embargo, el señor se presentó de manera calladita, asolapada, muy temprano a la registraduría e inscribió su candidatura como el candidato del pacto histórico con un aval firmado por los diferentes partidos. Inmediatamente los partidos sacaron un comunicado donde negaron absolutamente ese aval, negaron, de hecho dijeron que sus firmas no habían sido utilizadas con su consentimiento, y aún así el señor terminó toda su candidatura como el supuesto candidato de pacto histórico. Yo pienso que cuando uno tiene un poquito de ética y de moral, al ver que todos los partidos le están negando su respaldo, están sacando unos comunicados a nivel nacional, pues uno puede decir, no, se equivocaron, aquí algo pasó, qué pena. Entonces eso habla muy mal de los procederes del señor. No solamente vino y destruyó el pacto histórico, nos acabó con la candidatura, por ahí dicen que divide y reinarás. Esa yo creo que era la misión del señor, dividir los votos y crear el colapso para que realmente el pacto histórico no pudiera tener un buen candidato a la alcaldía de Pereira. Lo mismo hizo con las listas al consejo, lo mismo hizo con las listas a la asamblea, siempre torpedió las reuniones, nunca permitió que Colombia Humana se uniera con sus candidatos a las listas, y por el contrario se llevó una lista aparte al consejo y una lista aparte, y hoy lo vemos nuevamente. Yo creo que ese es el negocio del señor Cruz, cada 2 años postularse a algo. Yo creo que si lo último que le queda de la postulación a una presidencia de Junta de Acción Comunal, el señor se lanza, se postula a la presidencia de la Junta de Acción Comunal, porque él definitivamente necesita, como dice Natalie, tiene un ego tan grande, pero en este momento solamente lo puede alimentar a él, y él necesita aspirar a alguna cosa para después de las elecciones empezar a negociar, es que tengo tantos votos, porque eso es lo que es el señor. Yo sí quiero invitar, y de manera responsable como ciudadana, como ex militante de la Colombia Humana, que también la volvió nada, y me alegra mucho que los compañeros en cabeza de Natalie y de otros líderes más buenísimos que tiene la Colombia Humana se estén uniendo y se estén recogiendo para recuperar el partido, y que puedan llegar como Colombia Humana unida a cumplir las directrices de nuestro presidente, y es de crear un partido único en fraternidad y en unidad, y es decirle a la gente que por favor no se deje engañar. Mire, este tipo de personas van a Bogotá, se toman la foto, vienen a los pueblos, a los municipios y dicen yo estuve, yo fui, yo soy. Nosotros tenemos entidades, tenemos el DPS, él tiene sus oficinas aquí, la Agencia Nacional de Tierras tiene, hombre, no nos dé pereza, vamos, preguntemos, averigüemos, el señor sí representa, el señor sí trabaja, porque esta gente lo que hace es irse por todos los lados autonombrándose y engañando a la gente, y esto es una manera de torpedear el gobierno el gobierno de nuestro presidente, y es que este tipo de personas que llegan y engañan, entonces la gente que dice, no, es que el gobierno vino, nos engañaron, y no dicen es que el señor Julano de tal. Entonces yo os invito a los ciudadanos, a la comunidad risaraldense, a los habitantes de los diferentes municipios, que por favor preguntemos, que primero nos seccionemos de que las personas que nos están visitando, que se están autonombrando, si realmente son. Yo le escribí a la emisora y le preguntaba que si el señor traía el nombramiento. Definitivamente no lo va a traer, porque como decía Diego, ese puesto no existe, ese cargo no existe. Entonces es eso, no es el único nombramiento. Meses atrás ya también se había nombrado el enlace de Presidencia de República para las regiones en un medio de comunicación escrito. Entonces eso es lo que el señor hace. Yo pienso que nosotros tenemos que empezar como a tener ya también una responsabilidad ciudadana, y es, antes de creerle a estos personajes que aparecen, primero informarnos. Bueno, de los documentos que usted ha enviado, hay uno de la Unión Patriótica que dice: yo, Gabriel Becerra Yáñez, en mi calidad de representante legal del partido Unión Patriótica, identificado con cédula de ciudadanía número 88218050, informo a todas las instancias pertinentes que no he autorizado mi firma para otorgamiento de avales al señor Óscar Cruz Ramírez, candidato a la alcaldía de Pereira por el pacto histórico. Esto es dado a los 31 días del mes de julio de 2023. Sin otro particular, cordialmente, Gabriel Becerra Yáñez, secretario general, representante legal. Esto fue del año pasado, pero ustedes tienen mucha documentación
Algunos los han enviado acá, Sí. como hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Sí, claro. De esta Ese es misma el situación. pronunciamiento que hicieron todos los partidos. Si se da cuenta, ahí hay 7 partidos que están negando haber firmado el aval con el cual el señor se registró, valga la redundancia, en la registraduría como el candidato por el pacto histórico. Bueno, ya pues el tiempo se nos acaba, son las 8 de la mañana, tenemos más invitados en la mañana. Para terminar, ¿alguno de ustedes quiere agregar algo? Sí, solamente complementar un poco el tema de la postura del gobierno alrededor de la candidatura de Alexander Molina a la rectoría, que no es un problema solo de Risaralda. O sea, hay videos, digamos, oficiales, documentos, donde la orientación del gobierno nacional ha sido en todo el país apoyar y respaldar las candidaturas que ganen las consultas estamentarias dentro de las universidades, ¿sí? Si, por ejemplo, el doctor Gaviria hubiera ganado la consulta, la orientación del gobierno habría sido apoyar esa candidatura porque están respaldando, digamos, los ejercicios democráticos que se dan dentro de la universidad y de alguna manera el respaldo del gobierno viene desde allí, es decir, desde un reconocimiento de la victoria de Alexander a la consulta multiestamentaria de noviembre del año pasado y por ello, pues, el apoyo decidido que ha tenido sobre la base de una lectura que ha hecho en todas las universidades públicas del país y que de alguna manera es lo que significa eso que está sucediendo también dentro de la UTP. Bueno, Diego Alberto Buitrago Echeverri, líder comunal y actual presidente departamental de la Unión Patriótica, Eduardo Pulido, secretario general del Partido Comunista Colombiano, Lady Londoño, que es trabajadora independiente, líder social y activista, vocera de la Colombia Humana, ex precandidata al Consejo de Pereira por el Pacto Histórico, y Natalie Carmona Giraldo, militante Colombia Humana, líder Nodo Mujer Humana, enlace territorial Risaralda de Comunicación para Asamblea Popular, también es precandidata a la Asamblea Departamental de Risaralda. Han sido nuestros invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Un feliz día les deseo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Álvaro, qué buena y a toda la audiencia. 8 de la mañana, 1 minuto, vamos a la pausa porque hoy